Soy Geraldine, tengo 28 años y soy una simple oficinista que vive de sueldo en Chicago. Mi vida cambió de la noche a la mañana cuando gané $960,000 en la lotería. Después de impuestos, por fin, una salida de mi diminuto apartamento, deudas estudiantiles y eternas hojas de cálculo de presupuestos. Pero cuando compartí la noticia con mi familia, mis padres me dieron un ultimátum que me destrozó: entregar la mitad del dinero a mi hermano dorado y consentido, Nathan, que estaba pasando apuros, o considerarme desheredada. Por primera vez, elegí pensar en mí misma y me marché. Antes de continuar esta historia, dime en los comentarios qué harías tú si tu familia te exigiera la mitad de tus ganancias de lotería. Asegúrate de darle like y suscribirte si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte. Cuando la familia cruza la línea, crecí siendo la hija mayor en lo que parecía ser una típica familia de clase media en los suburbios de Chicago. Y jamás imaginé que un día me vería obligada a elegir entre mi seguridad financiera y mis lazos familiares. Mi casa de la infancia era un espacioso hogar de 4 dormitorios, en un buen distrito escolar, con un césped cuidado y un garaje doble, donde se guardaban el Chevrolet de mi padre Jack, su orgullo, y la práctica minivan de mi madre Diana. Desde fuera, parecíamos la imagen perfecta de la familia americana, pero las apariencias pueden engañar. El primer recuerdo claro que tengo de entender mi lugar en la jerarquía familiar llegó cuando tenía 6 años. Mis padres acababan de traer a casa a mi hermano pequeño, Nathan. Al principio estaba emocionada de ser la hermana mayor, contándole con orgullo a todo el mundo en la escuela sobre mi nuevo papel. Esa emoción se desvaneció rápido durante la celebración de su primer cumpleaños. Mis padres transformaron nuestro jardín en un mini carnaval, con castillo inflable, fotógrafo profesional y un pastel personalizado que debió costar cientos de dólares. Llegaron parientes que apenas conocía con regalos caros. El contraste con mi propio sexto cumpleaños, solo unos meses antes, era abismal: un pastel sencillo del supermercado, unos pocos amigos para comer pizza y regalos prácticos en lugar de extravagantes. «Mamá, ¿por qué su fiesta es tan grande?», pregunté. Ella respondió: «Nathan es solo un bebé. Los bebés necesitan atención especial». Esa explicación se convirtió en un tema recurrente durante toda nuestra infancia. Cuando cumplí 10 años, pedí clases de arte tras descubrir un talento para el dibujo. Mi petición fue recibida con un «son muy caras, Geraldine, tal vez». El próximo año, sin embargo, ese mismo verano, cuando Nathan, con 8 años, mostró interés por el béisbol, mis padres inmediatamente le compraron equipo de primera calidad y lo inscribieron en un equipo de élite que viajaba los fines de semana por todo el estado. El patrón continuó en nuestra adolescencia. Cuando obtuve sobresalientes en todas las materias e ingresé en la lista de honor en mi primer año de secundaria, mis padres respondieron distraídos con un «eso está bien, cariño», antes de volver a su conversación sobre el proyecto de ciencias de Nathan. Cuando Nathan llevaba a casa BS y CS, mis padres alababan su esfuerzo y lo recompensaban con una nueva consola de videojuegos. Las diferencias se hicieron más notorias cuando llegó la edad de conducir. Cuando cumplí 16, había ahorrado casi $3,000 cuidando niños y trabajando los fines de semana en la tienda de comestibles del barrio. Mis padres aportaron otros $1,000 para comprar un Honda usado con más de 100,000 millas en el odómetro. «Esto te enseñará responsabilidad», dijo mi padre al entregarme las llaves. 2 años después, cuando Nathan cumplió 16, mis padres lo sorprendieron con un Ford Mustang nuevo, con detalles personalizados y un costoso sistema de sonido. Cuando mencioné la diferencia evidente en el trato, mi madre simplemente dijo: «Nathan necesita un coche confiable para todas sus actividades». El hecho de que yo también tuviera tantas actividades extracurriculares parecía irrelevante. La disparidad más dolorosa llegó cuando fue el momento de ir a la universidad. A pesar de mantener un promedio de 3.9 y de obtener una puntuación en el percentil 95 en mis exámenes SAT, mis padres me informaron que solo podrían contribuir mínimamente a mi educación. «Hemos estado ahorrando, pero con la economía y todo, ya no queda mucho», explicó mi padre. «Solicité todas las becas que pude encontrar y aún así tuve que pedir $45,000 en préstamos estudiantiles para poder asistir a una universidad estatal». Nathan, en cambio, fue enviado a una exclusiva universidad privada con un costo de $60,000 al año, todo pagado por mis padres. «Tu hermano tiene tanto potencial», exclamaba mi madre con entusiasmo. «No podríamos permitir que las finanzas se interpongan en su camino». La implicación o dicha de que yo de alguna manera tenía menos potencial dolía más que cualquier insulto directo. A pesar de todo esto, mi relación con Nathan no era abiertamente hostil. Simplemente existíamos en órbitas distintas, rara vez conectando de manera significativa.
Él no era malintencionado conmigo, solo estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Nuestras conversaciones eran superficiales, limitadas a reuniones navideñas y cenas familiares. A veces me preguntaba si siquiera notaba el trato preferencial o si estaba tan normalizado que le parecía lo más natural. Me fui de casa a los 22. Inmediatamente después de graduarme de la universidad, decidida a construir una vida independiente de la influencia de mi familia. Encontré un diminuto apartamento de una habitación en un vecindario poco ideal y conseguí un puesto de nivel inicial en una compañía de seguros. El sueldo era modesto, pero me permitía hacer los pagos mínimos de mis préstamos estudiantiles, mientras cubría lo básico. Aprendí a presupuestar meticulosamente, recortando cupones, aprovechando ofertas, renunciando a vacaciones y ropa nueva para llegar a fin de mes. Mientras tanto, Nathan se graduó con un título en negocios y de inmediato anunció su intención de fundar su propia empresa tecnológica. Mis padres convirtieron su sótano terminado en una oficina para él, permitiéndole vivir en casa sin pagar renta mientras construía su imperio, como lo llamaba orgullosamente mi padre. Incluso le dieron el capital inicial de $50,000 para lanzar su startup. Nuestras interacciones familiares se hicieron cada vez más limitadas. Llamaba a mis padres una vez al mes por obligación. Conversaciones que inevitablemente giraban en torno a los últimos logros de Nathan. Volvía, casa en Acción de Gracias, Navidad y, a veces, Pascua. Cada visita no hacía más que reforzar mi papel de forastera. Los regalos de mis padres seguían siendo prácticos: utensilios de cocina, suéteres sencillos, tarjetas de regalo de restaurantes baratos. Nathan recibía ropa de diseñador, los últimos dispositivos electrónicos y escapadas de fin de semana. Cuando cumplí 28 años, me había acostumbrado a una rutina de trabajo, sueño y presupuestos cuidadosos. Había logrado reducir mis préstamos estudiantiles a $20,000, una pequeña victoria que pasó desapercibida para mi familia. Tenía algunos buenos amigos, compañeros de trabajo con quienes disfrutaba colaborar y una vida social pequeña, pero cómoda. Salía con alguien de vez en cuando, aunque nunca se desarrolló nada serio. En los momentos de silencio, a veces me preguntaba si esa sería mi vida para siempre, un trabajo que pagaba las cuentas pero ofrecía poca satisfacción. Viendo desde la barrera cómo otros perseguían sus sueños, lo que no sabía era que el destino estaba a punto de darme una jugada inesperada, una que me obligaría a enfrentar las dinámicas familiares de las que llevaba años intentando escapar. Mi vida diaria se había convertido en un ritmo predecible de alarmas, tráfico en hora pico y luces fluorescentes de oficina. Trabajaba como ajustadora de reclamaciones en Midwest Insurance Partners, una compañía mediana con buenos beneficios pero pocas oportunidades de ascenso. Para ganar dinero extra, a menudo me ofrecía hacer turnos adicionales, revisando reclamaciones hasta tarde en la noche, mientras mis compañeros se iban a casa con sus familias. Cada viernes, como un pequeño capricho, me detenía en la tienda de conveniencia de la esquina cerca de mi apartamento y compraba un billete de lotería. $10 a la semana eran mi único verdadero lujo. Una diminuta inversión en la posibilidad de un futuro diferente. Nunca esperaba ganar nada significativo. La lotería no se trataba de expectativas realistas, sino del breve momento de fantasía que me brindaba, imaginando qué haría si de repente las limitaciones financieras desaparecieran de mi vida. En un martes completamente ordinario de abril, estaba sentada con las piernas cruzadas en mi gastado sofá, comiendo sobras recalentadas en el microondas y viendo a medias un programa de telerrealidad. Durante la pausa comercial, recordé el billete de lotería que llevaba en mi bolso desde el viernes anterior. El sorteo había sido la noche anterior, pero estaba demasiado agotada después de un largo lunes de trabajo como para revisar los números. Abrí la página web de la lotería en mi teléfono y saqué el boleto arrugado de mi bolso. Con un desinterés casual, empecé a comparar los números en la pantalla con los del boleto. El primero coincidía. Luego el segundo. Al llegar al tercer número, mi ritmo cardíaco se aceleró. Cuando los 6 números se alinearon perfectamente, sentí una extraña desconexión de la realidad, como si estuviera observando la vida de otra persona a través de una ventana. Esto no puede ser real, susurré a mi apartamento vacío. Actualicé la página web convencida de que debía haber un error. Los números seguían iguales. Revisé mi boleto otra vez, leyendo cada dígito en voz alta para asegurarme de no estar transponiendo números en mi emoción. Tras comprobarlos 15 veces, llamé con las manos temblorosas a la línea de atención al cliente de la lotería. El representante confirmó lo que aún no podía creer: había ganado $1,2 millones antes de impuestos, lo que equivaldría aproximadamente a $960,000 después de las retenciones federales y estatales. Colgué el teléfono y me quedé en completo silencio casi una hora.
intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi mente corría entre posibilidades: pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa cómoda, invertir para el futuro, quizá incluso cambiar de carrera o iniciar mi propio negocio. Por primera vez, podía tomar decisiones basadas en lo que quería y no en lo que podía permitirme. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma, algo que rara vez hacía incluso cuando de verdad lo estaba. Pasé el día investigando qué debían hacer los ganadores de la lotería, aprendiendo sobre asesores financieros, implicaciones fiscales y estrategias de inversión. Hice citas con 3 asesores financieros distintos y con un abogado especializado en la gestión de fortunas repentinas. Siguiendo su consejo unánime, opté por recibir el pago único en lugar de la opción de anualidades. Establecí un plan financiero integral: el 70% iría a inversiones diversificadas, el 15% a una casa modesta pero agradable en un barrio seguro, el 10% a educación, incluido el MBA que siempre había querido cursar, y el 5% para necesidades inmediatas y una pequeña celebración de mi buena fortuna. Durante 2 semanas no le conté a nadie sobre mis ganancias. Seguí yendo al trabajo, viviendo en mi apartamento y manteniendo mis rutinas habituales, mientras en silencio organizaba todo con profesionales financieros. Quería estar absolutamente segura de que todo estuviera bien manejado antes de compartir la noticia con alguien. Finalmente, supe que debía contárselo a mi familia. A pesar de nuestra complicada relación, me parecía incorrecto guardar para mí una noticia tan importante. Parte de mí esperaba, quizá con ingenuidad, que aquello pudiera ser una oportunidad para reiniciar nuestra relación, para que me vieran como alguien exitosa por derecho propio y no a la sombra de Nathan. Tras pensarlo cuidadosamente, llamé a mis padres un domingo por la tarde, cuando sabía que ambos estarían en casa. Mi madre contestó al tercer timbrazo, con ese tono distraído habitual, como si estuviera haciendo algo más importante que hablar conmigo. Geraldine, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Todo está muy bien, mamá, respondí, intentando mantener la voz firme. De hecho, tengo una noticia emocionante que contar. Oh. Su tono se animó un poco. ¿Conseguiste ese ascenso que mencionaste? Nunca había mencionado ningún ascenso, ya que aprendí hace mucho a no compartir aspiraciones profesionales que podrían no cumplirse. No. En realidad gané la lotería. Un premio grande. Hubo un momento de silencio antes de que mi madre llamara a mi padre. Jack, descuelga el teléfono. Geraldine dice que ganó la lotería. Mi padre se unió a la llamada, su voz profunda resonando con repentino interés. Geraldine, ¿qué es eso de la lotería? Expliqué la situación, manteniendo la voz medida, a pesar de la emoción que burbujeaba bajo la superficie. A medida que compartía la cantidad y mis planes iniciales para el dinero, sus respuestas evolucionaron de la incredulidad al entusiasmo, y de allí a algo más calculador. Bueno, esto es ciertamente inesperado, dijo mi padre cuando terminé de hablar. ¿Has considerado cómo podría beneficiar esto a la familia? Tengo algunos planes de inversión y de comprar una casa, respondí con cautela, y también pagar mis préstamos estudiantiles. Por supuesto, me intervino mi madre rápidamente, pero esto es una bendición para todos nosotros. Realmente, una oportunidad. Algo en su tono me incomodó. Pero aparte la sensación a un lado, me encantaría celebrarlo con ustedes. Tal vez podríamos cenar juntos el próximo fin de semana. Absolutamente, le exclamó mi madre con más entusiasmo del que le había escuchado en años. Ven el sábado a las 6. Haré tu lasaña favorita. El hecho de que mi verdadero plato favorito fuera la berenjena a la parmesana, algo que habría sabido si hubiera prestado atención, no pasó desapercibido para mí. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, añadió mi padre, nuestra niña, ganadora de la lotería. Espera que todos sepan que tenemos una millonaria en la familia. Al colgar, me quedé con emociones encontradas. Su repentino interés en mi vida resultaba a la vez validante y sospechoso. Aún así, me permití la esperanza de que, tal vez, esta fortuna pudiera tender un puente sobre la distancia que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Pasé los días siguientes ultimando detalles con mi equipo financiero y comenzando discretas averiguaciones sobre opciones de vivienda en barrios más seguros. También investigué programas de MBA a tiempo parcial que pudiera cursar mientras mantenía mi trabajo, al menos al inicio, a medida que se acercaba el sábado. Sentía una creciente inquietud por la cena familiar. Compré una botella de champán caro y un ramo de flores para mi madre, convenciéndome de que este sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Conduje hasta la casa de mis padres con un optimismo cauteloso, sin imaginar que esa velada alteraría para siempre el rumbo de mis relaciones familiares. Llegué a mi casa de la infancia puntualmente a las 6 de la tarde del sábado.
La familiar. Casa colonial de 2 pisos, lucía exactamente como siempre, césped perfectamente cuidado, una corona de temporada en la puerta principal, cálida luz amarilla derramándose desde las ventanas. Por un momento, me quedé sentada en el coche, reuniendo valor y recordándome a mí misma que ya no era la chica insegura que se había marchado 6 años atrás. Ahora era una adulta financieramente independiente, con un golpe de suerte que cambiaría mi vida. Merecía celebrar esa fortuna. El aroma a pan de ajo y salsa de tomate me recibió al cruzar la puerta, junto con el perfume de mi madre. La misma marca que había usado desde que yo era niña. La casa estaba impecable como siempre, con fotos familiares alineando el recibidor. Noté de inmediato que los marcos más prominentes mostraban a Nathan en distintas edades y logros, mientras que mis fotos eran más pequeñas y menos destacadas ahí. Stan tronó mi padre, saliendo del salón con un vaso de whisky ya en la mano. Nuestra chica afortunada. Mi madre salió apurada de la cocina, secándose las manos en el delantal antes de darme un abrazo inusualmente efusivo. Geraldine, cariño, estamos tan emocionados de celebrar contigo. Entregué el champán y las flores, que mi madre aceptó con una amplia sonrisa. ¡Qué detalle tan bonito! Abriremos esto con el postre. Hice tu pastel de chocolate favorito. En realidad, mi favorito era el pastel de zanahoria. Otro detalle que había olvidado. Pero sonreí con gratitud de todos modos. La casa se ve genial. Nada cambia. ¿Por qué arruinar la perfección? Río mi padre, yéndome al comedor, donde la mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que normalmente se reservaba para las grandes fiestas. Hemos estado ocupados preparando todo para nuestra cena especial. La conversación durante los aperitivos se mantuvo ligera y, sorprendentemente, centrada en mí. Mis padres preguntaron por mi trabajo, mi apartamento e incluso algunos de mis amigos a quienes recordaban. Su interés parecía genuino, aunque algo exagerado, y me encontré relajándome un poco mientras pasábamos al plato principal. Entonces dijo mi padre, sirviéndose una segunda porción de lasaña. Cuéntanos más sobre esto de la lotería. ¿Cuánto dijiste que ganaste después de impuestos? Aproximadamente $960,000, respondí. He estado trabajando con asesores financieros para asegurarme de manejarlo adecuadamente. Mi madre asintió con aprobación. Muy responsable. ¿Y cuáles son exactamente tus planes? Preguntó mi padre. Le expliqué mi estrategia cuidadosamente pensada, inversiones, la compra de una casa modesta, continuar con mi educación y una pequeña parte destinada a necesidades inmediatas. Los asesores habían insistido en que la clave era no hacer cambios drásticos en el estilo de vida ni grandes compras de inmediato. Los ganadores de lotería que lo hacen suelen acabar en la ruina en pocos años. Muy inteligente, asintió mi padre, aunque algo en su expresión había cambiado. ¿Pero y la familia? Seguramente tu buena fortuna debería beneficiar también a quienes más cerca están de ti. Había anticipado esa pregunta y preparé una respuesta medida. He estado pensando en eso. Quizá unas bonitas vacaciones familiares. El próximo verano. Sé que no hemos viajado todos juntos desde que estaba en la secundaria. Mis padres intercambiaron una mirada que de inmediato me puso en alerta. Mi madre dejó el tenedor y tomó su copa de vino. Eso sería encantador, querida, pero pensábamos en algo un poco más sustancial. ¿Sustancial? Repetí, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. Mi padre carraspeó. La cuestión, Geraldine, es que el negocio de tu hermano está en un punto crítico. Su empresa ha desarrollado un software revolucionario, pero necesita capital adicional para lanzarlo al mercado como corresponde. De hecho, Nathan está aquí, añadió. Rápidamente mi madre se unirá a nosotros en el postre para explicarlo todo. Ha estado trabajando todo el día en la oficina. Pobrecito, tanta dedicación, como si fuera una señal. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de pasos familiares en el pasillo. Nathan apareció en el umbral del comedor, vestido con ropa de negocios casual. Su expresión era una máscara cuidadosamente construida de afecto fraterno. Felicidades, hermanita, dijo, acercándose para darme un breve abrazo. Vaya golpe de suerte que has tenido. Gracias, respondí con cautela. Escuché que tu negocio está en una etapa crítica. Nathan tomó asiento a la mesa, aceptando de inmediato el plato que mi madre se apresuró a prepararle. Hemos desarrollado un algoritmo propietario de análisis predictivo en el sector de la salud. El potencial es enorme, pero necesitamos otra ronda de financiación para poder escalar correctamente y vencer a la competencia en el mercado. Ya hemos invertido bastante en la empresa de Nathan, añadió orgulloso mi padre. Tu madre y yo creemos en su visión. Nathan asintió entre bocado y bocado. Papá y mamá pusieron 50,000 al inicio y otros 75,000 el año pasado cuando ampliamos el equipo de desarrollo. El problema, continuó mi madre, es que la compañía
Necesita ahora una inyección significativa de capital, unos $400,000. De pronto la habitación se sintió sin aire. Miré de un familiar a otro, tratando de procesar lo que era claramente un plan coordinado. ¿Y quieren que yo ponga ese dinero de mis ganancias de la lotería? Piénsalo como una inversión, dijo Nathan con suavidad. ¿Te convertirías en un accionista importante? Cuando salgamos a bolsa o nos adquieran, tu retorno podría ser 10 veces lo invertido. O podría perderlo todo si la empresa fracasa, repliqué, intentando mantener firme la voz. 400,000 son casi la mitad de mis ganancias. La familia apoya a la familia, Geraldine, dijo mi padre, endureciendo el tono. Siempre hemos estado ahí para ti. No pude evitar la breve y sorprendente carcajada que se me escapó. De verdad, el rostro de mi madre se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Te dimos todo al crecer. Ah, ¿sí? Pregunté en voz baja, porque desde donde yo lo veo, a Nathan se le dio todo, mientras yo tenía que ganarme lo mínimo indispensable. Eso es completamente injusto, intervino mi padre. Enrojecido, los tratamos a ambos por igual, la presa que contenía años de resentimiento se resquebrajó de golpe. ¿Igual? A Nathan le regalaron un Mustang nuevo en su cumpleaños número 16. Yo recibí $1,000 para un Honda usado con 100,000 millas. Nathan fue a una universidad privada de $60,000 al año, totalmente pagada. Yo me gradué con 45,000 en préstamos estudiantiles de una universidad estatal. A Nathan le dieron 50,000 para iniciar su negocio. A mí no me dieron nada, salvo expectativas de arreglármela sola. Un tenso silencio cayó sobre la mesa. Nathan miraba fijamente su plato, visiblemente incómodo. Los ojos de mi madre se habían entornado y la mandíbula de mi padre se movía de un lado a otro mientras luchaba por mantener la compostura. Te dimos lo que pudimos en su momento, dijo finalmente mi madre. Las circunstancias eran diferentes para cada uno de ustedes. Las circunstancias eran que él era el favorito y yo no respondí. Con una voz sorprendentemente calmada, a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Y ahora que por fin tengo algo, ¿esperan que vuelva a darle la mitad a él? Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran. Ahora escúchame bien. Jovencita, no estamos pidiéndote que regales nada. Esta es una oportunidad de negocio legítima. Y además, somos tus padres. Nos sacrificamos durante años para darte una buena vida. Te pusimos un techo sobre la cabeza, comida en la mesa, ropa en la espalda. Lo mínimo exigido por la ley, señalé, mientras le daban a Nathan todas las ventajas. Esto no es Nathan contra ti, dijo mi madre, aunque la mirada instintiva que lanzó hacia mi hermano la traicionó. Se trata de que la familia se apoye en tiempos de necesidad. ¿Y qué hay de cuando yo lo necesitaba? Pregunté, cuando me ahogaba en deudas estudiantiles y vivía en un vecindario donde me robaron el coche 2 veces. Cuando trabajaba horas extras solo para poder pagar lo mínimo de los préstamos de una educación con la que ustedes pudieron haberme ayudado. ¿Dónde estaba el apoyo familiar entonces? Fue entonces cuando Nathan por fin habló. Mira, Geraldine, si no te sientes cómoda con 400,000, quizá podríamos hablar de una cantidad menor. Incluso 100,000 nos ayudarían a llegar a la próxima ronda de financiación. Respiré hondo. Podría considerar 50,000 como un regalo único, no una inversión. No quiero acciones ni promesas de retornos futuros. Solo la posibilidad de ayudar si puedo, sin condiciones. El rostro de mi padre se oscureció aún más. ¿50,000 después de que acabas de ganar casi $1,000,000? Eso es insultantemente poco, es 10 veces lo que tengo en mi fondo de emergencia actual, respondí, dinero que me esforcé en ahorrar a pesar de mis limitaciones financieras. Mi madre extendió la mano para tomar la mía, sus dedos fríos y tensos contra mi piel. Cariño, trata de entender. La empresa de Nathan es nuestro plan de jubilación. Hemos invertido la mayor parte de nuestros ahorros. Si su negocio fracasa, podríamos perderlo todo. Las piezas se encajaron de repente. Esto no se trataba solo de la empresa de Nathan. Mis padres habían apostado su seguridad financiera a su éxito. No solo pedían mi ayuda. Estaban desesperados. Esa fue su elección, dije suavemente, retirando mi mano, igual que es mi elección cómo usar el dinero que gané. Mi padre se puso de pie bruscamente, imponiéndose sobre la mesa. No, Geraldine, esto no es una elección, es una obligación. Somos tu familia. $480,000, la mitad de tus ganancias, van destinados a salvar la empresa de tu hermano y asegurar el futuro de tus padres. Eso no se negocia. Lo miré incrédula. No se negocia. Es mi dinero y estas son nuestras condiciones, continuó, alzando la voz. O aceptas transferir el dinero antes de que termine la próxima semana o ya no eres bienvenida en esta familia. Sin fiestas, sin llamadas, sin relación de ningún tipo.
Tú decides qué importa más, tu cuenta bancaria o tú. Familia. La habitación giró levemente mientras el ultimátum se hundía en mi mente. Miré a mi madre, esperando ver algún desacuerdo con esa postura extrema, pero su expresión se mantenía firme. Aunque sus ojos no se atrevían a encontrarse con los míos. Nathan parecía genuinamente incómodo, pero no dijo nada para contradecir a nuestro padre. En ese momento, con total claridad, entendí que nada había cambiado desde mi infancia. Seguía siendo la extraña, la menos valorada, la que debía sacrificarse, mientras Nathan recibía. La única diferencia era que ahora tenía el poder de decir no. Me levanté despacio, recogiendo mi bolso y mi chaqueta. Siempre he sido una ocurrencia tardía en esta familia, la hija de repuesto, la que debía lograr sin apoyo, dar sin recibir. Ingenuamente pensé que ganar la lotería podría cambiar la manera en que me ven, que los haría sentirse orgullosos o felices por mí, sin calcular de inmediato qué podían sacar de ello. Estaba equivocada, Geraldine, no seas dramática, empezó mi madre. No estoy siendo dramática. Estoy siendo honesta, por fin interrumpí. Toda mi vida he sido la extraña en mi propia familia. Hoy estoy eligiéndome a mí misma. Caminé hacia la puerta, volviéndome una última vez. Ustedes han tomado su decisión y ahora yo estoy tomando la mía. El trayecto de regreso a casa aquella noche es un borrón en mi memoria. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recorría las calles familiares, con las manos temblando tanto que tuve que detenerme 2 veces para recomponerme. La contundencia de lo que acababa de suceder me golpeaba en oleadas. ¿De verdad me habían apartado por dinero? ¿Mi familia realmente me había dado un ultimátum que dejaba en claro lo condicional de su amor? Mi apartamento, que siempre había sentido como una parada temporal en camino a algo mejor, ahora parecía una isla solitaria. Me desplomé en el sofá, aún con la ropa de la cena, y me permití romperme por completo. Los sollozos salieron de lo más profundo, años de dolor reprimido y decepción acumulada, encontrando salida al fin. El lunes siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma. Algo que rara vez había hecho, incluso estando realmente mal. Apenas podía concentrarme en las tareas básicas, mucho menos en reclamaciones de seguros complejas. Mi mente no dejaba de reproducir la conversación en la cena, buscando algo que podría haber dicho distinto, alguna palabra mágica que hubiera hecho que mi familia me viera como una persona con sentimientos válidos, y no como un cajero automático al que acudir. El martes empezaron los mensajes. Primero llegaron los de mi madre. Alternando entre reproches culpabilizadores, lloré toda la noche pensando en cómo nos has abandonado y rabia, después de todo lo que hemos hecho por ti. Así es como nos pagas. Los de mi padre eran más cortos y directos. Estás cometiendo un grave error. La familia debe estar antes que el dinero. Geraldine, respondí solo una vez, no estoy eligiendo el dinero sobre la familia. Estoy eligiendo el respeto propio. Por favor, respeten mi decisión. Luego silencié los chats, incapaz de soportar las constantes notificaciones. Al final de la semana, empezaron a llamar otros parientes. Mi tía Vivian, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz cargado de falsa preocupación. Geraldine, cariño, estamos todos muy preocupados por esta situación. Tus padres están devastados. Seguramente puede encontrarse un compromiso. Nathan siempre te ha admirado. Esa última frase era tan descaradamente falsa que habría sido risible si la situación no resultara tan dolorosa. Nathan apenas había reconocido mi existencia mientras crecíamos, excepto cuando se le obligaba a interactuar en reuniones familiares. Luego llamó mi tío Robert. Con un enfoque más directo, tu padre me cuenta que has recibido dinero y te niegas a ayudar a la familia. Eso no suena como la Geraldine que yo conozco. Tu hermano tiene una verdadera oportunidad aquí. Y la familia apoya a la familia. Quedó claro que mis padres estaban construyendo un relato en toda la familia extendida. La Geraldine desagradecida había recibido una fortuna y se negaba egoístamente a ayudar a su hermano y a sus padres. Ninguna mención del ultimátum, de la exigencia de la mitad de mis ganancias, ni de los años de trato preferencial hacia Nathan. El domingo siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de varios familiares y un mensaje grupal de mis primos expresando su decepción por mis decisiones. La presión aumentaba y sentía que mi determinación empezaba a tambalearse. Tal vez si estaba siendo egoísta. Tal vez $480,000 era una petición razonable de parte de la familia. En un momento de debilidad, llegué incluso a iniciar sesión en mi cuenta bancaria con el dedo suspendido sobre el botón de transferencia. La idea de ser aceptada de nuevo en el seno familiar resultaba tentadora, incluso a tan alto precio. Antes de completar la transacción, sonó mi teléfono. Era Linda, una colega del trabajo que en los últimos 2 años se había convertido en una especie de mentora para mí. Le había confiado lo de la lotería y el drama familiar que había seguido.
¿Cómo lo estás llevando? Preguntó sin rodeos. Nada bien, admití. Estoy considerando darles el dinero, solo para acabar con esta pesadilla. La respuesta de Linda fue inmediata y firme. Geraldine, escúchame. Lo que tu familia está haciendo es chantaje emocional. Puro y simple. Si cedes ahora, estarás sentando un precedente que te seguirá el resto de tu vida. Cada decisión importante, cada golpe de suerte económico. Ellos esperarán tener el control. ¿Es eso lo que quieres? Sus palabras atravesaron la niebla de culpa y dudas. No susurré, pero tampoco quiero perder a mi familia. Una familia que solo te quiere cuando puedes aportar un beneficio económico no es una familia que valga la pena preservar a cualquier precio, dijo Linda con suavidad. Sé que suena duro, pero como alguien que te ha visto trabajar más duro que cualquiera en la oficina mientras cargabas con un estrés financiero constante. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo regalas tu oportunidad de tener seguridad. Independencia, esa conversación fue el salvavidas que necesitaba. Cerré sesión en mi cuenta bancaria y, en cambio, pedí cita con una terapeuta especializada en traumas familiares. Si iba a navegar esta nueva realidad, necesitaría apoyo profesional. El acoso de mi familia continuó otra semana hasta que finalmente tomé la drástica decisión de bloquear sus números. La constante avalancha de culpa, ira y manipulación estaba afectando mi salud mental, dañando mi sueño, mi apetito y mi desempeño en el trabajo. No podía sanar mientras siguiera conectada a la fuente de mi dolor. Las primeras semanas de separación fueron desgarradoras. Me encontraba llorando, en la ducha, en el coche, durante la hora del almuerzo o mientras hacía tareas simples como comprar comestibles. Ciertas canciones en la radio o programas de televisión despertaban recuerdos de tiempos familiares más felices, provocando nuevas oleadas de dolor. A pesar de los años de trato desigual, seguían siendo las personas que me habían creado, que aparecían en mis primeros recuerdos, cuya aprobación había buscado durante décadas mi terapeuta, la doctora Caroline. Me ayudó a comprender que estaba de luto no solo por la pérdida de las relaciones familiares actuales, sino también por la familia ideal que siempre había deseado pero que nunca tuve realmente. Estás llorando por los padres que merecías pero que no tuviste, me explicó durante una sesión especialmente difícil. Ese duelo es válido y necesita ser procesado. También me ayudó a reconocerlos patrones de abuso emocional que habían caracterizado la dinámica de mi familia durante años. La constante comparación con Nathan, la falta de afecto y apoyo, los mensajes explícitos e implícitos de que yo era menos merecedora, menos importante, menos digna de amor, todo eso contribuyó a un ambiente dañino que moldeó mi autopercepción. De manera negativa, la ganancia de la lotería no creó este problema, señaló la doctora Caroline. Simplemente sacó a la superficie dinámicas que siempre habían estado ahí. A veces se necesita una crisis o un evento significativo para revelar la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. Esas palabras resonaron profundamente en mí. La lotería no había cambiado a mí. Familia solo había iluminado lo que siempre había sido verdad, pero que yo había pasado años evitando ver con claridad. La realización fue dolorosa y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora, con el paso de las semanas y luego de los meses. Comencé poco a poco a reconstruir mi vida, sin el ruido de fondo constante de la desaprobación y las obligaciones familiares. Seguí adelante con mis planes financieros, trabajando de cerca con mis asesores para asegurar una estabilidad a largo plazo, la libertad de tomar decisiones basadas únicamente en lo que era mejor para mí, sin tener que considerar cómo serían juzgadas por mi familia. Fue una experiencia nueva y poderosa, aún así hubo momentos de duda y soledad. Cumpleaños, fiestas y otros hitos despertaban oleadas de tristeza al enfrentar la realidad de mi nueva normalidad. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si el precio de mi independencia financiera era demasiado alto. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, me recordaba el ultimátum que me había dado mi padre y me preguntaba si una familia que realmente me quisiera me habría obligado a tomar semejante decisión. La respuesta, aunque dolorosa, siempre era clara. 3 meses después de la fatídica cena en casa de mis padres, me mudé de mi diminuto apartamento a un condominio moderno y seguro de 2 dormitorios. En un vecindario vibrante con calles arboladas y negocios locales a poca distancia. El edificio tenía cámaras de seguridad, portero y un pequeño gimnasio. Lujo al que nunca había imaginado tener acceso antes de ganar la lotería. Por primera vez. No me preocupaba por ruidos extraños en la noche ni por si mi coche estaría intacto a la mañana siguiente. El proceso de amueblar mi nuevo hogar se volvió inesperadamente terapéutico. Elegí cada pieza con cuidado, creando un espacio que reflejara mi gusto personal, en lugar de estar limitada a lo que estuviera en liquidación o disponible de segunda mano. Un sofá seccional cómodo en un intenso tono turquesa,
una mesa de comedor de madera recuperada, obras de arte que me transmitían algo. Todo se unió para crear un santuario que sentí verdaderamente mío. Trabajando con mis asesores financieros, establecí una cartera de inversiones diversificada, diseñada para el crecimiento y la seguridad a largo plazo. Creamos cuentas separadas, para distintos objetivos: jubilación, vivienda, educación y un pequeño fondo para viajes y experiencias. Liquidé mis préstamos estudiantiles restantes en una sola y satisfactoria transacción. Sintiendo cómo se levantaba un peso que había cargado desde la graduación, con mis necesidades financieras inmediatas resueltas, dirigí mi atención a aspiraciones más a largo plazo. Siempre había querido cursar un MBA, convencida de que abriría puertas a oportunidades profesionales más gratificantes. Pero el costo había sido prohibitivo. Ahora que las barreras económicas desaparecían, investigué programas y me postulé a un prestigioso MBA nocturno en una reconocida escuela de negocios de la ciudad. La carta de aceptación llegó en una lluviosa tarde de martes. Me quedé de pie en mi cocina, contemplando el membrete oficial con lágrimas en los ojos. Esta era una oportunidad que había ganado con mis propios méritos. No gracias a conexiones familiares ni apoyo económico. Mis notas de pregrado, mi experiencia laboral y mis ensayos de admisión habían asegurado mi lugar. El hecho de poder pagar ahora la matrícula era la contribución de la lotería, pero la aceptación era únicamente mía, al adaptarme a mis nuevas circunstancias. Comprendí que necesitaba más que crecimiento financiero y educativo. La situación familiar había dejado cicatrices emocionales que requerían atención. Siguiendo la recomendación de mi terapeuta, me uní a un grupo de apoyo para adultos de familias disfuncionales. Conocer a otros que entendían las complejas emociones del distanciamiento familiar me brindó una validación que no sabía que necesitaba. Fue en este grupo donde conocí a Jennifer, una ejecutiva de marketing de 32 años que había roto lazos con su madre narcisista 3 años antes. El primer año es el más difícil, me dijo tras una sesión particularmente emotiva. Te cuestionas constantemente, pero se vuelve más fácil. Empiezas a construir tu familia elegida, personas que te valoran por quién eres, no por lo que puedes darles. Jennifer y yo comenzamos a reunirnos para tomar café fuera de las sesiones y de allí nació una amistad. Me presentó a su círculo de amigos. Personas cálidas y genuinas que me recibieron sin juicios ni agendas ocultas. Por primera vez, experimenté relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto. En lugar de la obligación o la comparación, mis sesiones de terapia continuaron semanalmente, ofreciéndome un espacio seguro para procesar mi dolor y mi ira. La doctora Caroline me ayudó a identificar y desafiar las percepciones negativas que había interiorizado tras años de ser la hija menos favorecida. Tu valor nunca estuvo determinado por cómo te trataron tus padres, me recordaba a menudo. Sus limitaciones como padres reflejan en ellos, no en ti. Trabajamos en ejercicios diseñados para fortalecer mi autoestima y establecer límites sanos en las relaciones. Aprendí a reconocer cuando estaba sacrificando mis propias necesidades para complacer a los demás, un patrón desarrollado tras años de intentar ganarme la aprobación de mis padres. Poco a poco, comencé a confiar en mi propio juicio y a priorizar mi bienestar sin sentir culpa. Mi vida profesional también empezó a transformarse, con la presión de la inseguridad financiera eliminada. Afronté mi trabajo con renovado enfoque y creatividad. Propuse mejoras de procesos que ahorraron al departamento un tiempo y recursos significativos, lo que me valía el reconocimiento de la alta dirección. 6 meses después de mudarme a mi nuevo hogar, me ofrecieron un ascenso a líder de equipo, un puesto con mayores responsabilidades y una compensación sustancialmente más alta. Realmente has florecido en estos últimos meses, comentó mi jefe durante la conversación sobre la promoción. Hay una confianza en tu trabajo que antes no estaba. Sea lo que hayas cambiado en tu vida, claramente te está funcionando. La ironía no se me escapaba. Alejarme de mi familia biológica había creado el espacio para crecer de maneras que jamás imaginé posibles. Al eliminar ese constante trasfondo de insuficiencia que había caracterizado mis relaciones familiares, liberé energía emocional para invertir en mi propio crecimiento y felicidad. Mientras establecía nuevas rutinas y relaciones, también comencé a aprender a marcar y mantener límites. Cuando una prima, con la que siempre había tenido cercanía, me llamó, supuestamente para saber cómo estaba, pero rápidamente pasó a preguntar si reconsideraría ayudar a la familia. Pude terminar la conversación con calma pero con firmeza, sin sentirme obligada a justificar mis decisiones. Valoro nuestra relación, le dije, pero mis decisiones financieras no están en discusión. Si quieres mantener el contacto, debe ser sin ninguna participación en la situación entre mis padres y yo. Ella no volvió a llamar, confirmando que su interés había sido principalmente el de actuar como emisaria y no por una preocupación genuina, aunque dolorosos.
Esos momentos de claridad me ayudaban a distinguir entre conexiones auténticas y aquellas manchadas por motivos ocultos, 6 meses después de mi distanciamiento con mi familia inmediata. Conocí a Daniel en un evento benéfico para un programa local de alfabetización. Era un profesor de inglés de secundaria con ojos amables y una risa fácil, que hacía preguntas reflexivas y realmente escuchaba las respuestas. Nuestra primera cita duró 5 horas. La conversación fluyendo con naturalidad desde libros, hasta viajes y recuerdos de la infancia. Cuando inevitablemente surgió el tema de la familia, compartí una versión simplificada de mi situación, temerosa de cómo podría ser recibida. La respuesta de Daniel me sorprendió. La familia es complicada, dijo sin juzgar. Yo creo que las relaciones deben medirse por cómo impactan tu bienestar, no por la biología o la obligación. A medida que nuestra relación avanzaba, Daniel demostró un respeto constante por mis límites en lo relativo a las conversaciones familiares. Nunca me presionó para reconciliarme ni sugirió que estaba exagerando reacciones que se había encontrado en parejas anteriores. En su lugar, apoyaba mis decisiones y me ofrecía un hombro en el que apoyarme durante momentos difíciles como las fiestas o mi cumpleaños, a pesar de los cambios positivos en mi vida. Aún había momentos de profunda tristeza y duda. El primer día de Acción de Gracias después del distanciamiento fue particularmente duro. Aunque mis amigos me invitaron a unirme a sus celebraciones, la ausencia de las tradiciones familiares dejó un vacío que no podía ignorar del todo. La Navidad trajo desafíos similares, con recuerdos de la emoción infantil y de los rituales familiares que creaban una punzada agridulce. En esos momentos, a veces me cuestionaba mi decisión. ¿Valía la independencia financiera la pérdida de la conexión familiar? Por defectuosa que hubiera sido, me arrepentiría dentro de algunos años, cuando la reconciliación fuera más difícil o incluso imposible. Mi terapeuta me ayudaba a atravesar esas dudas, recordándome que el duelo y la incertidumbre no significaban que hubiera tomado la decisión equivocada. Las decisiones difíciles pueden ser correctas incluso cuando duelen. El dolor que sientes ahora no invalida las razones legítimas de haber marcado tus límites, me explicó al acercarse el primer aniversario de mi victoria en la lotería. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Financieramente, estaba segura de una manera que nunca había imaginado. En lo educativo, prosperaba en mi programa de MBA, manteniendo un GPA perfecto de 4.0 mientras trabajaba a tiempo completo. Profesionalmente, mi reciente ascenso había abierto nuevas oportunidades de crecimiento y liderazgo. En lo personal, había desarrollado amistades genuinas y una prometedora relación sentimental. Pero lo más importante, había empezado a reconocer mi propio valor, independiente de cualquier validación externa. La constante sensación de insuficiencia que me había acompañado desde la infancia fue reemplazándose poco a poco por seguridad en mí misma y confianza. Estaba aprendiendo que mi valor era intrínseco, no determinado por comparaciones con otros ni por lo que pudiera ofrecer a quienes me rodeaban. La lotería me había dado libertad financiera, pero la verdadera transformación vino de las decisiones difíciles que siguieron. Al mantenerme firme en mi respeto propio, incluso al costo de mis relaciones familiares. Había comenzado un viaje de autodescubrimiento y sanación que el dinero por sí solo nunca podría haberme proporcionado. 18 meses después de salir de la casa de mis padres, mi vida se había asentado en una nueva normalidad. Había completado la mitad de mi programa de MBA con excelentes calificaciones, recibido otro ascenso en el trabajo y mi relación con Daniel se había profundizado, hasta convertirse en algo estable y enriquecedor. Mi portafolio de inversiones iba bien, e incluso había comenzado a orientar a mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos a través de un programa comunitario, compartiendo habilidades de educación financiera y asesoría profesional. Las heridas del distanciamiento con mi familia no habían sanado por completo, pero habían cicatrizado lo suficiente como para permitirme pasar semanas sin el dolor agudo de la pérdida. Había creado tradiciones navideñas con amigos, celebrado hitos con mi familia elegida y construido una vida que se sentía cada vez más auténtica y plena. Entonces, una mañana cualquiera de miércoles, apareció un correo en mi bandeja de entrada de una dirección que reconocí de inmediato. Mi madre, que no había intentado contactarme en casi 6 meses. Me había escrito un mensaje con el asunto: cuando estés lista para hablar. Mi corazón se aceleró mientras miraba el correo. Sin abrir, parte de mí quería eliminarlo de inmediato para proteger la paz que tanto me había costado establecer. Otra parte, la hija, que aún anhelaba el amor de sus padres a pesar de todo, necesitaba saber qué contenía. Después de varias respiraciones profundas y un rápido mensaje de texto a mi terapeuta, solicitando una sesión de emergencia esa misma tarde, abrí el correo. Geraldine, comenzaba, sin el habitual querida, delante. Espero que este mensaje te encuentre bien.
Mucho ha cambiado desde la última vez que hablamos. Y creo que es hora de que tengamos una conversación. La empresa de Nathan ha cerrado y tu padre y yo enfrentamos dificultades financieras que no anticipamos. Esto no es un intento de pedirte dinero. Quiero dejar eso claro. Más bien, es un reconocimiento de que quizá hemos cometido errores que no pueden deshacerse, pero que podrían entenderse mejor a través del diálogo. Si estás dispuesta, agradeceríamos la oportunidad de reunirnos en persona. Respetaremos los límites que necesites para sentirte cómoda. Mamá del correo era notablemente diferente de las comunicaciones anteriores. No había manipulación emocional, ni acusaciones, ni exigencias. El tono era contenido, casi humilde, algo tan poco característico de mi madre que lo leí varias veces tratando de detectar la manipulación que ya me había acostumbrado a esperar esa tarde. Mi terapeuta y yo discutimos el correo a fondo. ¿Qué quieres tú de este posible encuentro?, preguntó la doctora Caroline, dejando de lado lo que ellos quieran o esperen, ¿qué resultado sería positivo para ti? Era una pregunta esclarecedora. Tras reflexionar cuidadosamente, me di cuenta de que quería 3 cosas: reconocimiento del trato injusto a lo largo de mi vida, una disculpa genuina y respeto por mis límites de aquí en adelante. No esperaba las 3, pero identificar mis deseos me ayudaba a afrontar la situación con expectativas más claras. Reunirte con ellos no te obliga a nada, me recordó la doctora Caroline. Puedes irte en cualquier momento si se vuelve dañino y tú puedes establecer los términos, incluyendo el lugar y la duración. Después de varios días de reflexión, respondí al correo de mi madre sugiriendo que nos viéramos en un lugar neutral, una cafetería en el centro, lo bastante privada para conversar, pero en un espacio público. Especifiqué un límite de tiempo de 1 hora y dejé claro que acudiría sola. Estoy dispuesta a escuchar, escribí. Pero necesito dejar en claro que esta reunión no cambia automáticamente nuestra situación actual. Todavía estoy procesando todo lo que pasó. Mi madre respondió en cuestión de horas, aceptando todas mis condiciones sin protestar. Otra sorprendente desviación de su forma habitual de actuar. Acordamos vernos el sábado siguiente por la tarde, cuando llegó el día. Me vestí con cuidado con un atuendo que me hiciera sentir segura y serena. Un blazer bien entallado sobre una blusa sencilla. Cómodo pero profesional. Daniel se ofreció a esperar cerca en caso de que necesitara apoyo. Pero decidí que esto era algo que debía enfrentar sola. Llegué a la cafetería 15 minutos antes para elegir una mesa en una esquina tranquila y centrarme. Cuando mis padres entraron puntualmente a la hora acordada, la visión de ellos me impactó. En solo 18 meses parecían haber envejecido años. La postura confiada de mi padre se había encogido, con los hombros levemente caídos. El cabello de mi madre mostraba más canas de las que recordaba y las líneas alrededor de sus ojos y boca se habían profundizado. Ambos estaban bien vestidos, pero no de manera ostentosa. Otra diferencia con su estilo de siempre, Geraldine, dijo mi madre suavemente al acercarse a la mesa. Gracias por aceptar vernos, te ves bien, añadió mi padre, con una voz apagada que contrastaba con su habitual tono retumbante. Les hice un gesto hacia las sillas frente a mí. Por favor, siéntense. ¿Quieren café? Estaba a punto de pedir. La charla inicial fue incómoda pero cordial, mientras navegábamos el extraño terreno de la conversación tras una ruptura tan significativa. Me preguntaron por mi salud, mi trabajo, mi nuevo hogar, preguntas cuidadosas que no exigían revelaciones profundas. Yo respondí con lo básico, manteniendo la distancia emocional mientras evaluaba su actitud. Una vez con nuestras tazas en la mesa, mi padre carraspeó. Supongo que deberíamos enfrentar al elefante en la sala. La empresa de Nathan fracasó por completo hace unos 6 meses. La tecnología era prometedora, pero el mercado cambió y los competidores con más recursos se movieron más rápido. Perdimos todo lo que invertimos, incluida una segunda hipoteca sobre la casa. No estamos aquí para pedirte dinero, intervino rápidamente mi madre. Tal vez al ver algo en mi expresión. No es por eso que queríamos hablar contigo, entonces. ¿Por qué?, pregunté directamente. Han sido 18 meses de silencio. Aparte de los intentos iniciales de hacerme cambiar de opinión, mi padre bajó la mirada hacia su taza de café. Porque estábamos equivocados, dijo con palabras que claramente le resultaban difíciles, no solo respecto al dinero, aunque también, sino respecto a todo. Esperé, sin intención de llenar el silencio ni facilitarles las cosas. Al cabo de un momento, continuó mi madre, cuando te fuiste aquella noche, estábamos enojados y heridos. Nos convencimos de que eras egoísta e ingrata. Pero con el tiempo, al reflexionar sobre lo que dijiste, sobre cómo te habíamos tratado en comparación con Nathan, empezamos a verlo de otro modo. Era más fácil culparte a ti que mirarnos a nosotros mismos, admitió mi padre, pero perderlo todo nos obligó a enfrentar verdades duras.
Favorecimos a Nathan. Le pusimos excusas. Esperamos que tú te abrieras camino sola, mientras a él le dábamos todas las ventajas. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Sigo pensando en momentos específicos. Tu cumpleaños número 16, cuando estabas tan agradecida por esa pequeña contribución para un coche usado, sin quejarte de que Nathan luego recibió uno nuevo. O cuando te graduaste con honores y apenas lo reconocimos porque estábamos concentrados en el torneo de béisbol de Nathan. Estos recuerdos específicos, narrados con precisión, me tomaron por sorpresa. Yo esperaba generalidades, no evidencia, de que realmente habían reflexionado sobre instancias concretas de trato desigual. ¿Dónde está Nathan ahora?, pregunté, dándome cuenta de que su ausencia en este intento de reconciliación era demasiado evidente. Se unirá a nosotros en un momento, dijo mi padre. Quiso darnos tiempo para hablar primero. Ha cambiado. El fracaso de su negocio lo golpeó con fuerza, pero en cierto modo fue lo mejor que pudo haberle pasado. Como si fuera una señal, la puerta de la cafetería se abrió y Nathan entró. Al igual que nuestros padres, se veía distinto. Había desaparecido la arrogancia confiada, la ropa cara, el aire de derecho adquirido. Nos vio y se acercó con cautela, mostrando una humildad que jamás le había visto antes. Geraldine dijo con una leve inclinación de cabeza. Gracias por aceptar vernos. Le hice un gesto hacia la silla vacía. Quería ser parte de esta conversación. Necesitaba hacerlo, corrigió. Sentándose, te debo una disculpa más que nadie. El Nathan que yo recordaba jamás habría admitido deberle algo a alguien y mucho menos una disculpa. Intrigada a pesar de mi cansancio, pregunté, ¿por qué exactamente? Me sostuvo la mirada directamente. Por nunca reconocer las ventajas que tuve, por dar por sentado que merecía más apoyo, más oportunidades, más de todo que tú. Por quedarme callado aquella noche cuando papá te dio ese ultimátum, aun sabiendo que estaba mal. Yo me había preparado para la manipulación, para intentos sutiles de esquivar mis límites. Pero el reconocimiento directo de faltas específicas me tomó por sorpresa. ¿Qué pasó después de que la empresa fracasó?, pregunté. Nathan sonrió con amargura. Pasó la realidad. Perdí todo, incluido mi sentido de identidad. Tuve que mudarme del sótano de mamá y papá, conseguir un trabajo normal por primera vez en mi vida y aprender a vivir con un presupuesto. Resulta que no era el genio de los negocios que todos pensaban. Solo un chico privilegiado que nunca había enfrentado consecuencias reales por fracasar. Ahora trabaja en soporte de ti, añadió mi madre, con lo que sonaba un orgullo genuino. Empezando desde abajo y avanzando de la manera correcta. El sueldo es modesto, pero es trabajo honesto, dijo Nathan, y estoy pagando renta en mi apartamento, saldando deudas. Aprendiendo lo que significa ser responsable con el dinero, cosas que tú conocías desde la universidad. Di un sorbo a mi café ya tibio, procesando esta aparente transformación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contactarme después de todo este tiempo? Mi padre se inclinó un poco hacia adelante. Porque nos tomó todo este tiempo entender realmente lo que habíamos hecho. Y porque nos dimos cuenta de que, mientras nosotros perdimos nuestras inversiones, lo que tú perdiste fue mucho más significativo. Perdiste la creencia de que tu familia te amaba incondicionalmente. Esa es una pérdida mucho mayor que cualquier cantidad de dinero. No esperamos tú. Perdón, añadió mi madre. Solo queríamos que supieras que ahora vemos lo que antes no podíamos o no queríamos ver. Estudié cada uno de sus rostros, buscando señales de insinceridad o manipulación. Lo que vi, en cambio, fue algo que rara vez había presenciado en mi familia, remordimiento genuino. No puedo fingir que el pasado no sucedió, dije con cautela. Los patrones fueron demasiado consistentes, demasiado dañinos por demasiado tiempo. No te lo pedimos, respondió mi padre, solo esperábamos que, tal vez, con el tiempo y con mejores límites, pudiéramos encontrar una manera de tener algún tipo de relación de nuevo. En tus términos, no en los nuestros, Nathan carraspeó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si hay alguna posibilidad de empezar de nuevo como adultos, como iguales esta vez. Me gustaría tener esa oportunidad. Pensé en todo el trabajo que había hecho en terapia, en todo el progreso alcanzado, construyendo una vida centrada en el respeto propio y en relaciones sanas. La reconciliación nunca había sido mi objetivo, sin embargo, ahí estaba, inesperadamente posible. No puedo prometer nada, dije al fin, pero estoy dispuesta a considerar pasos pequeños. Muy pequeños, con límites claros. El alivio se dibujó en sus rostros, moderado con la cautela apropiada. Entendieron que aquello no era perdón ni un borrado del pasado, sino simplemente la apertura de una puerta que parecía permanentemente cerrada. Hay algo que sí puedo ofrecer, dije tras un momento de reflexión. No dinero, aclaré rápido. Pero Nathan, si de verdad estás serio con reconstruir tu carrera desde cero, podría recomendarte en mi empresa.
Tenemos puestos de nivel inicial en el departamento de TI que podrían encajar con tus habilidades. Tendrías que entrevistarte y demostrar tu valía como cualquiera, pero al menos podría hacer que tu currículum llegue a la persona adecuada. Los ojos de Nathan se abrieron un poco. Sorprendido. Eso sería más que generoso. Gracias por siquiera considerarlo. Cuando nuestra reunión llegaba a su fin, mi madre extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose antes de tocar la mía. Estamos orgullosos de ti, Geraldine. No por la lotería, sino por quién eres. Ojalá te lo hubiéramos dicho más seguido cuando más importaba, por primera vez en nuestra conversación. Sentí que las lágrimas me punzaban los ojos. Eran las palabras que había anhelado escuchar durante toda mi infancia y juventud, la validación que había buscado a través de logro tras logro. Llegaban demasiado tarde para sanar por completo esas viejas heridas, pero su llegada tardía seguía teniendo significado. Gracias por decirlo, respondí en voz baja. Aún ahora importa. Nos despedimos con planes tentativos de volver a vernos en un mes, sin compromisos más allá de esa única conversación futura. Mientras los observaba alejarse, no sentí ni el triunfo de la reivindicación ni el calor de la reconciliación, sino algo más complejo. La cautelosa esperanza de que, quizás con el tiempo y el esfuerzo constante de todas las partes, algún nuevo tipo de relación familiar pudiera ser posible. Una construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación o la comparación. Pasado un año desde aquella reunión decisiva en la cafetería con mi familia, y el panorama de mi vida ha seguido evolucionando de maneras que nunca podría haber previsto. El recorrido desde el distanciamiento hasta la reconexión cautelosa no ha sido lineal ni sencillo, pero ha sido profundamente revelador. Nuestra relación familiar se ha reconstruido lentamente. Ladrillo a ladrillo. Empezamos con cafés mensuales. Luego fuimos ampliando a cenas ocasionales en restaurantes, terreno neutral donde todos podíamos mantener nuestra independencia. Las fiestas siguieron siendo celebraciones separadas ese primer año. Un límite que necesitaba preservar mientras exploraba este nuevo territorio. Sin embargo, en la pasada Navidad invité a mis padres y a Nathan a mi casa para tomar el postre después de su cena familiar tradicional. Un pequeño paso hacia la creación de nuevas tradiciones que honraran el pasado y al mismo tiempo reconocieran nuestra dinámica cambiada. Los cambios más significativos han sido en cómo nos comunicamos. Mis padres ahora preguntan por mi vida con interés genuino, no por mera obligación. Recuerdan detalles sobre mi trabajo, mis estudios, mis amigos. Cuando comparto un logro, lo celebran sin compararlo de inmediato con Nathan o con nadie más. Pueden parecer cosas pequeñas, pero representan un cambio fundamental en la manera en que se relacionan conmigo. Nathan, quizás, ha cambiado de la forma más drástica. Después de entrevistarse para el puesto que le recomendé en mi empresa, fue contratado como especialista de soporte en TI. Para sorpresa de todos, incluida la suya, destacó en el cargo, mostrando una ética de trabajo y una humildad que habían estado ausentes en sus aventuras empresariales. Vive modestamente en un apartamento de una habitación, se desplaza en transporte público y paga de manera sistemática las deudas de su negocio fallido. Hemos desarrollado una amistad cautelosa, reuniéndonos ocasionalmente para almorzar y hablar de libros, de actualidad, evitando cuidadosamente las minas de nuestro pasado complicado hasta haber construido suficiente confianza para abordarlas de manera constructiva. Hace 6 meses, durante uno de esos almuerzos, me ofreció una disculpa tan específica e inteligente que supe que provenía de una reflexión genuina y no de obligación. Nunca lo vi mientras crecíamos, admitió, pero a mí me dieron oportunidades por las que tú tuviste que luchar: universidad, coche, empresa, capital, incluso apoyo emocional. Todo me fue dado libremente, mientras tú tenías que demostrar que merecías hasta la ayuda más pequeña. Me beneficié de esa desigualdad sin cuestionarla nunca. Y lo siento de verdad. Mis padres también han enfrentado sus propios desafíos y aprendizajes. La presión financiera por el fracaso del negocio de Nathan los obligó a reducirse, vendiendo la casa familiar y mudándose a un adosado más pequeño, en un vecindario menos prestigioso. Papá tomó un trabajo de consultoría para complementar sus ingresos reducidos de jubilación, mientras mamá volvió a dar clases a tiempo parcial en un colegio comunitario local. La humildad impuesta por sus nuevas circunstancias les ha traído una perspectiva que carecían en sus años de cómoda seguridad. Estábamos tan enfocados en las apariencias, confesó mamá en una conversación reciente. El vecindario correcto, las escuelas correctas, el tipo correcto de éxito. Medíamos todo, incluyendo a nuestros hijos, bajo esos estándares superficiales. Perderlo todo materialmente nos ayudó a ver lo que realmente importa. Mi propia vida sigue floreciendo. Terminé mi MBA con honores hace 6 meses, lo que me llevó a un ascenso significativo en el trabajo. Ahora dirijo un departamento de 12 personas.
desarrollando estrategia y orientando a empleados más jóvenes. La seguridad financiera de mis ganancias de la lotería me dio la libertad de cursar esta educación. Pero la confianza para destacar vino de dentro de mí. Nutrida por la terapia y apoyada por relaciones genuinas, uno de mis logros más orgullosos ha sido establecer un fondo de becas para estudiantes financieramente independientes que carecen de apoyo familiar, usando una parte de mis ganancias de la lotería. Creé una dotación que no solo ofrece ayuda para la matrícula, sino también mentoría y oportunidades de contactos para jóvenes que, como mi yo más joven, navegan la educación y el inicio de su carrera sin la red de seguridad que muchos dan por sentada. Trabajar con estos estudiantes ha sido sanador de formas que nunca anticipé, permitiéndome transformar mis propias experiencias dolorosas en apoyo para otros que enfrentan desafíos similares. Mi relación con Daniel se ha profundizado en una sociedad basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Me propuso matrimonio hace 3 meses, durante una caminata de fin de semana hacia un mirador en la montaña, ofreciéndome un anillo y una promesa de igualdad y apoyo ante lo que la vida traiga. La reacción de mis padres a nuestro compromiso fue otra medida de cuánto han cambiado. En lugar de hacerse cargo de inmediato de los planes o imponer sus preferencias, preguntaron qué tipo de boda queríamos y cómo podían apoyar nuestra visión del cambio más profundo. Sin embargo, ha sido interno. A través de la terapia continua y un esfuerzo consciente, en gran medida, he desmantelado el sistema de creencias instalado en mi infancia. Ese que me decía que, de alguna manera, era menos merecedora, menos valiosa que los demás. He aprendido a reconocer mi valor independiente de la validación externa o de las comparaciones. Establezco límites sin culpa y extiendo compasión sin sacrificar el respeto propio. Este camino me ha enseñado que las relaciones familiares, como todas las relaciones, deben evaluarse según su impacto en nuestro bienestar, en lugar de aceptarse simplemente como obligaciones incuestionables. El amor verdadero, sea familiar o de otra clase, eleva en lugar de disminuir, apoya en lugar de explotar. Nos ve como individuos en lugar de como extensiones o reflejos de otros. También he aprendido que perdonar no significa olvidar ni fingir que el daño nunca ocurrió. El verdadero perdón reconoce toda la realidad de lo sucedido mientras elige liberar el poder vinculante del resentimiento. No he olvidado los años de trato desigual ni el doloroso ultimátum que forzó nuestra separación, pero he elegido no permitir que esas experiencias determinen mi futuro o definan mi capacidad de conexión. Quizás lo más importante, he aprendido que a veces alejarse no es el final, sino el comienzo de una relación más sana, que la distancia puede crear el espacio necesario para un cambio genuino. Si aquella noche hubiera cedido a las exigencias de mi familia, entregando la mitad de mis ganancias de la lotería para evitar el conflicto, nada habría cambiado. Los patrones habrían continuado, quizá incluso intensificándose, al mantenerme firme en mi respeto propio. Creé las condiciones que eventualmente llevaron a una transformación significativa para todos nosotros. La victoria en la lotería que desencadenó esta cadena de eventos fue estadísticamente improbable, una posibilidad entre millones, pero no creo que haya ganado esos $960,000 solo por suerte. Los gané porque necesitaba aprender que mi valor no estaba determinado por la percepción de mi familia, que podía sostenerme por mí misma y prosperar, que era digna de la buena fortuna y capaz de administrarla con sabiduría. El dinero me dio seguridad financiera, pero el verdadero premio fue el autoconocimiento y la fortaleza que adquirí al protegerlo. Al final, no gané la lotería por azar. La gané para aprender a amarme primero a mí misma. Y esa lección ha valido mucho más de lo que cualquier cantidad de dinero podría valer jamás. ¿Qué límites difíciles has tenido que marcar con tu familia o tus amigos? ¿Cómo cambió eso tu relación a largo plazo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like al video y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar fortaleza a través de los desafíos de la vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que defenderse a uno mismo a veces puede ser el acto más amoroso de todos. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, tu valor nunca está determinado por cómo otros te tratan, sino por cómo eliges tratarte a ti mismo. Música.